Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. La idea del video de hoy es explicar un poco cuáles son las repercusiones con respecto a la renuncia de Guzmán y la asunción de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Un poco las repercusiones ya las conocemos, hoy abrió el mercado, más allá de que mañana se espera una jornada quizás un poco más agresiva porque va a abrir Estados Unidos, hoy es feriado en Estados Unidos, es una ventaja desde ese punto de vista, pero vamos a analizar un poco y hacer algunas apreciaciones con respecto a este hecho tan rutilante del fin de semana que generó muchísima tensión, incertidumbre y turbulencia en el mercado. En primer lugar, lo que hay que decir es que no está bien lo que hizo Guzmán. Renunciar un sábado a la tarde por Twitter no es una buena medida. Dejar sin Ministerio de Economía al gobierno no es una buena decisión, no es una buena jugada. Si te querés ir del Ministerio de Economía, te reunís con el presidente, charlas un rato, le das tus motivos, le presentás tu renuncia y coordinás un impasse de unos 10, 15 días con quien será el nuevo ministro o ministra y vas preparando la transición en esos 10, 15 días como para que la cosa sea ordenada. No te cuesta nada irte 10 días más tarde en el marco de algún orden, ¿no? Eso es lo primero que quiero marcar. En segundo lugar, lo que hay que decir es que Guzmán ya viene complicado desde agosto del año pasado. Hasta agosto del año pasado, y nosotros lo dijimos varias veces en el canal de Clave, Guzmán venía mostrando una férrea defensa de reducir el déficit fiscal, de tratar de contener el proceso inflacionario, y de hecho lo tildaron como el mariscal de la derrota en la elección primaria de agosto del año pasado, cuando el oficialismo pierde la elección. Lo culparon a Martín Guzmán de esa derrota desde algunos sectores de la coalición de gobierno, porque decían puntualmente que había sido demasiado ordenado y que había lugar en el marco de ese déficit fiscal que le había achicado demasiado como para volcar dinero y recursos en el bolsillo de los argentinos. Acá voy a hacer un paréntesis muy importante. Las políticas económicas que en algún contexto histórico funcionaron bien, en otro puede que no funcionen igual. No es lo mismo hacer una política expansiva con un contexto inflacionario del 20% que una política expansiva con un proceso inflacionario del 40, 45, 50. Lo más probable es que lo aceleres. Y eso fue lo que ocurrió. Desde agosto del año pasado, le empezaron a tomar decisiones por todos los costados a Guzmán. Como él administraba la cartera de Economía, bueno, empezó a tener roces y choques con todo el mundo. Y desde la coalición de gobierno, desde algunos sectores empezaron a provocar decisiones que Guzmán evidentemente no quería tomar y sugerírselas al presidente. Entonces, en algún momento, me imagino que el presidente le había dicho, bueno, Martín, vamos a tomar esta decisión, bueno, Martín, vamos a tomar aquella decisión por las presiones políticas que estaba teniendo. Esto hizo que ese orden que hasta agosto, insisto, y nosotros lo marcamos varias veces en clave bursátil, viene bajando mucho el déficit fiscal y lo viene ordenando relativamente bien, Guzmán. Desde agosto en adelante uno empieza a ver que el proceso inflacionario empieza a cambiar, se da vuelta, empieza a acelerarse, porque el gobierno decidió empezar a colocar dinero en el bolsillo de todos. ¿Por qué? Porque lo que quería era revertir el resultado electoral. Lo que yo siempre digo, poner la economía al servicio de la campaña electoral. Uno de los grandes errores que cometemos siempre los argentinos. A partir de ahí, Guzmán signó su suerte. Desde ahí el proceso inflacionario se aceleró, máxime aún con la guerra, pese a haber firmado con el FMI un acuerdo que es de dudoso cumplimiento. Yo creo que está muy comprometido ese acuerdo, muy, pero muy comprometido. La distorsión que se produce en todas las variables macroeconómicas a partir de un proceso inflacionario que se acelera y que se choca con una barrera brutal, que es la guerra, que le suma 15 puntos a un proceso inflacionario normal de Argentina, que ya venía alto y que se había acelerado a partir de septiembre-octubre del año 2021. Bueno, esto empezó a generar que se distorsionen todas las variables macroeconómicas hasta que llegamos a
junio, perdón, en donde el mercado empezó a dudar del rumbo económico decididamente. Ya a mediados de mayo ya se empezó a ver que empezaba a haber dudas muy grandes de incertidumbre y ahora se terminó de confirmar. ¿Qué podemos decir de Silvina Batakis? Bueno, es una ministra, fue ministra de Economía de Daniel Scioli, iba a ser ministra de Economía de la Argentina si Scioli era presidente, tiene formación, tiene trabajo, tiene desarrollo, no es cualquiera, esto es una realidad, no es quizás lo que el mercado esperaba para este momento tan delicado, y también tiene un gran vínculo con el sector del kirchnerismo y tiene una mirada muy heterodoxa de la economía. No sé si este momento de la economía es un momento para aplicar políticas heterodoxas. Veremos después, porque por más que tenga una mirada heterodoxa de la economía Silvina Batakis, quizás termina aplicando, usando las herramientas de la ortodoxia económica, como ha hecho un montón de ministros que han hecho esa estrategia, así que no me extrañaría esa cuestión. Lo que sí, y acá sí hay que poner sobre la mesa y dejarlo en claro, es que como veníamos era muy difícil seguir. Digo, Guzmán conduciendo el colectivo de la economía con todos los pasajeros del gabinete adentro, gritándose y peleándose todo el tiempo y diciéndole, dobla acá, anda más fuerte, dobla en esta esquina, acelera, Alberto, decirle que acelere porque no llegamos, hay que acelerar ahora, hay que frenar acá, hay que correrse para allá. Bueno, era imposible y lo hacían público. Yo jamás he visto que públicamente se peleen como se están peleando en estos momentos dentro de la coalición de gobierno, no se ponen ni de acuerdo entre la coalición de gobierno. Entonces eso, el mayor ruido que le hizo a la economía se lo hizo las peleas, las disputas por el poder públicas. Y estas disputas por el poder públicas tenían que ver fundamentalmente con el Ministerio de Economía, eso está claro. Bueno, aparentemente quizás estas disputas se zanjen de cara al futuro, pero acá lo que hay que dejar en claro es esta cuestión. Argentina tiene una situación económica muy delicada, lo dijimos el jueves en una charla que dimos en clave bursátil, colocamos todos los números y sostenemos que la situación es delicada. Si la Argentina no ordena las variables macroeconómicas fundamentales y no ordena su déficit fiscal de cara al segundo semestre y no establece un mecanismo de trabajo de cara por lo menos a 12 meses, que es cortísimo plazo. Estamos hablando de cortísimo plazo, pero si no establece un plan de gobierno de estabilización por un lado de las variables macroeconómicas y un plan de trabajo para 12 meses, porque no hemos tenido plan de trabajo más que el plan del Fondo Monetario, si la Argentina no va en ese camino y no tiene el respaldo político y la homogeneidad política para respaldar las medidas que tome quien esté a cargo del Ministerio de Economía, la cosa tampoco va a funcionar. Lo que yo creo es que la situación es por demás delicada. Hoy lo hemos visto en el mercado, nadie vende, nadie compra, los valores se fueron por las nubes. Obviamente cuando se disipe la incertidumbre y baje la espuma, las cosas se van a ir acomodando. Veremos para dónde se acomodan. Yo creo que si hay un plan sólido de gobierno, hay declaraciones sólidas en cuanto al rumbo de la economía y hay un trabajo serio por parte del Ministerio de Economía y del equipo económico, quizás la cosa se encamina. Si seguimos por el sendero de las peleas, las disputas de poder y desautorizando todo el tiempo las decisiones del Ministerio de Economía, la cosa se puede poner bastante más compleja. Así que es momento de esperar y ver hacia dónde se encaminan las decisiones de la nueva ministra de Economía, ¿no? Para finalizar, creo que quien menos fortalecido sale en toda esta cuestión es el propio presidente, y eso es lo que a mí más me preocupa. Siempre es bueno en un contexto de altísima volatilidad, un riesgo país altísimo, un dólar financiero que no sé qué valor va a expresar mañana, que es donde se juega el verdadero partido, donde los bonos en pesos, que son el gran talón de Aquiles que tiene el gobierno, están corrigiendo de manera muy fuerte. Bueno, y está generando una incertidumbre sobre el rollover de deuda que la Argentina tiene, que es de corto plazo y que vence mes a mes y que si no se renuevan esos vencimientos, se suplirá con emisión.
esto es una realidad. Lo que a mí más me preocupa es lo debilitado que queda el presidente en este contexto. Este tipo de cosas no están buenas. No es un buen momento para el presidente lo que ha ocurrido, la forma en que se manejó esta crisis, eh, pero también me parece que se han cometido muchísimos errores de punta a punta. La gestión de Guzmán, me parece que Guzmán fue un ministro que vino a jugar un partido, que fue el partido de la deuda, de rearmar y reestructurar toda la deuda con los acreedores privados y con el FMI, y terminó jugando varios partidos, y uno de ellos fue la situación del COVID-19, que le cambió todo el panorama que tenía pensado el gobierno y el propio Martín Guzmán, y también la cuestión de la guerra, ¿no? Que también nos cambió el panorama a todos. Yo creo que Guzmán, una vez que cerró el acuerdo con el FMI, debería haber presentado su renuncia y haber establecido un acuerdo con un nuevo ministro para que asuma, porque su trabajo, que era el de reestructurar las deudas, ya estaba finalizado. Y me parece que era momento que asuma otro ministro de Economía para otro partido que es completamente distinto que el de reestructurar deudas, sino que es el de administrar la escasez en un contexto muy complejo y muy complicado. Pero bueno, eso no ocurrió, no podemos hablar de lo que no pasó, lamentablemente no pasó y no podemos hablar de eso. Así que, bueno, a tener cuidado, a prestar muchísima atención a las definiciones del nuevo gabinete, fundamentalmente de quienes van a ser el equipo que acompaña a Silvina Batakis, y también a analizar muy bien las medidas que se vayan tomando. Eh, y esto es lo que yo creo que debería ser urgente la ministra de Economía, es reunirse en primer lugar con todos los ministros de Economía de cada una de las provincias. Me parece que eso sería importantísimo para analizar cómo atravesar la situación que está complicando a la Argentina en materia de financiamiento, y cómo ver y cuáles son las necesidades y la visión que tiene cada uno de los ministros de Economía respecto a su provincia y respecto a la nación. Me parece que es una reunión que nunca se da y me parece que es una reunión muy importante, que la primera reunión del ministro de Economía no sea ni con los políticos de turno, ni con los bancos, ni con los ministros de Economía de cada provincia. En segundo lugar, se tiene que reunir con las cámaras empresarias, se tiene que reunir con todas ellas para explicarles cuál es su plan de gobierno, y en tercer lugar se tiene que reunir con los bancos y los agentes de bolsa para definir la pata financiera del esquema para los próximos 12 meses. Veremos si esto que estoy diciendo ocurre o no ocurre, pero me parece que sería una sana decisión que se encare la apertura de su gestión en el Ministerio de Economía de esta manera. Para mí la clave está en ver el respaldo político de cada una de las medidas que tenga y la apertura en el marco de las reuniones y negociaciones con todos los espacios que toman decisiones todos los días en la economía argentina. Veremos si eso ocurre. Así que bueno, no quería dejar que pase este día y sin dar una opinión de lo que ha ocurrido este fin de semana, que no ha sido poco, ¿no? Les dejo un gran abrazo.